Lucas capítulo 13, versículo 22. Hoy estaremos meditando en el tema al cual hemos titulado El peligro de una falsa esperanza. El peligro de una falsa esperanza en su segunda parte, ya que en esta mañana comenzamos con la primera parte y hoy continuamos por la tarde con la segunda parte. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Vamos a meditar en la palabra del Señor, y en esta oportunidad el tema que nos acompaña le hemos titulado El peligro de una falsa esperanza. Y estamos tocando este tema con respecto, hablando de una falsa esperanza, a aquella enseñanza que se presenta diciendo que si no nos preparamos y nos descuidamos espiritualmente, y viene Cristo Jesús a levantar a su iglesia y nos quedamos en esta tierra, entonces puede haber una segunda oportunidad para que podamos ser salvos. Esta es la típica enseñanza que se escucha más y más a cada día, pero la palabra del Señor nos enseña algo diferente. Nos enseña que solamente hay una oportunidad para el pueblo gentil, y que esa oportunidad es ahora, en el tiempo de la gracia. Es ahora, antes de que Cristo haya venido a levantar a su iglesia. Es ahora cuando aún estamos con vida. Una vez que ya no estemos en esta tierra, que haya sido arrebatada la iglesia, ya no se podrá hacer nada. El que fue levantado, el que fue arrebatado, estará en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, regocijándose con el Señor. Y el que se quedó, ya nada podrá hacer, ya nada podrá hacer por sí mismo ni por nadie más. ¿Por qué? Si habrá cerrado la puerta, si habrá acabado la oportunidad. Y en este pasaje que leemos nos habla de que a Jesús se le acercaron. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? O sea, ¿cómo está la cosa acá, Señor? ¿Serán muchos los que se salvan o pocos los que se salvan? El Señor no le respondió si son pocos o son muchos, pero con estas palabras le dio la respuesta. Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando nos habla aquí la palabra, veamos este punto. Está hablando de la salvación. Le preguntan a Jesús: Señor Jesús, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que van a entrar a tu gloria, los que van a ser salvos? Y el Señor, con la respuesta que les da, dice mucho. Responde de una manera amplia y formal con la forma en que responde. Dice que le responde: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué es lo que veo yo en esta respuesta, sobre todo en el versículo 24? Cuando dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. Esa palabra me llama la atención. Os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿De quién está hablando? Muchos procurarán entrar y no podrán. No está hablando del mundo, del pueblo, la gente sin Cristo, la gente que no quiere nada con Dios. Porque la gente que no quiere nada con Dios no está procurando entrar, ni va a procurar entrar. Ellos andan perdidos en su maldad, en sus pecados, en su mundo, en sus vicios, en sus cosas carnales, terrenales, mundanas, y no quieren nada con Dios.
Entonces todo el que anda en el mundo no está procurando entrar al reino de los cielos. Yo creo que los que estamos procurando entrar al reino de los cielos son los que estamos aquí, son los que oímos la palabra, son los que alabamos a Dios, son los que buscamos de Dios, son los que nos congregamos, son los que tratamos de hacer la voluntad de Dios, somos los que procuramos entrar. Entonces el mundo en general, ese no está buscando entrar, sino que esos van por la puerta ancha. Otro pasaje dice: traten de entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que van por él. Entonces el camino ancho, ese es el camino del mundo, ese es el camino del pecador, ese es el camino del hombre que no quiere nada con Dios, ese es el camino de la gente que ha elegido ese tipo de vida y simplemente van por el camino ancho. Ellos no se esfuerzan para agradar a Dios, ellos no se esfuerzan para hacer la voluntad de Dios, ellos no se esfuerzan para buscar consagrarse o congregarse o buscar de Dios. Ellos no quieren nada. Yo estoy ocupado, yo no tengo tiempo para eso, yo tengo que divertirme, yo tengo que disfrutar la vida, yo tengo que gozar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. No tengo tiempo para Dios. Pero gracias a Dios que aún hay un remanente que tiene tiempo para Dios, que quiere buscar de Dios, que ama a Dios con todo su corazón. Gracias a Dios por ese remanente, y yo creo que aquí hay ese remanente de parte de Dios. Pero vuelvo a repetir, cuando la palabra dice, el versículo 24, respondiendo el Señor a la pregunta que alguno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuércense, no nomás ahí es de ir quitados de la pena y decir: ok, ya estamos en el camino y listo, como si nada, sino dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hay que esforzarse. ¿Por qué dice? Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pero ¿por qué no podrán entrar? Si la salvación es gratuita, si el Señor pagó un precio, si ya nos otorgó el Señor ese regalo tan maravilloso de la vida eterna, de la salvación. ¿Por qué muchos procurarán entrar y no podrán? Porque la puerta es muy angosta, y cuando queremos entrar con muchas cosas en nuestra vida, no cabemos por la puerta. Y si llevamos muchas cosas, como cuando uno quiere entrar por una puerta lleno de cosas y simplemente no puede entrar porque no cabe con todo lo que lleva, tiene que soltar algunas cosas para poder entrar. No podemos entrar llenos de resentimientos, llenos de amargura, llenos de rencor, llenos de odio. No podemos entrar llenos de malicia, llenos de maldad. No podemos entrar con todas esas cosas que desagradan a Dios. Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, alabando y glorificando al Señor con todo el corazón y con toda libertad. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces, cuando dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, significa que de aquel grupo, de aquel remanente que buscamos de Dios, de aquel remanente que estamos tratando de entrar, o sea, ya entramos por la fe cuando creímos en Cristo y recibimos a Cristo en el corazón. Pero cuando ahora digo que estamos tratando de entrar, estoy hablando literalmente a la gloria de Dios. Literalmente en ese día, cuando Cristo venga por su iglesia y podamos ser arrebatados de parte de Dios. Dice que muchos querrán ser arrebatados, procurarán entrar, querrán irse con el Señor y no se irán. Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Por todos esos impedimentos, vuelvo a repetir. Quieren entrar, pero con muchas cosas. La palabra del Señor dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Negarse a sí mismo es despojarse de todo aquello que nos estorba. Niéguese a sí mismo y sígame. Dijo el Señor: el que quiera ganar este mundo perderá su vida, pero el que quiera perder su vida para este mundo la ganará para la vida eterna delante de la presencia de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor.
Entonces, entre todo lo que se llama iglesia de Cristo en este tiempo, hablando mundialmente, todo aquel que se dice cristiano, muchos o todo el que se dice cristiano quiere entrar a la gloria de Dios, quiere irse con el Señor, pero no todos, dice, podrán entrar. No todos nos iremos, no todos pasaremos por ahí, sino que dice, hay un grupo que procurará entrar y no podrá. Y repito, ¿quiénes son los que procurarán entrar y no podrán? Los que no están preparados, los que van cargados de cosas desagradables a Dios. Repito, en ocasiones malicia, en ocasiones rencores, odios, maldad, resentimientos, toda clase de cosas negativas que no le permitirán entrar, que no le permitirán ser arrebatado, y se van a quedar. ¿Y qué va a pasar con las personas que procuren entrar y no puedan entrar? Oiga lo que sucederá. Dice el versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado. Eso de que el padre de familia se levante está hablando precisamente del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo Jesús se levante para venir a levantar a su iglesia y llevarla para estar con Él por una eternidad. Cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta. O sea, el padre de familia cuando se levanta, no solamente se levanta, sino que cerrará la puerta. ¿Qué puerta cerrará? La puerta de salvación, la puerta de oportunidad para ser salvo. Se cerrará la puerta, ya no habrá más oportunidad. Cerrará la puerta, como cerró la puerta en el tiempo del diluvio en el arca de Noé, como la cerró en el tiempo de Lot, de Sodoma y Gomorra, como la ha cerrado en diferentes tiempos, y no hay más oportunidad. Se cierra la puerta. Dice la palabra, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dirá el Señor, no los conozco. Cuando dice, comiencen a llamar, comiencen a gritar, Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia, Señor. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. La Biblia en ningún pasaje nos habla de que habrá una segunda oportunidad para el que se quede en esta tierra cuando Cristo levante a su iglesia. Solo hay una oportunidad, y esa es ahora, para todo el que cree en Cristo de corazón, para todo el que le honra, para todo el que le recibe y busca servirle de corazón. Avancemos en nuestro tema y veamos. Quiero llegar al corazón del tema en esta preciosa y linda tarde. Veamos qué dice la palabra en Mateo capítulo 24, versículo 45. Otra parábola que el Señor pone, donde enseña el mismo principio de diferente manera. Veamos qué dice. Fiel, prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado a aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo que el día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vuelve a darnos la misma enseñanza. El mismo principio nos habla de aquel siervo a quien el Señor pone al cargo de su casa, de sus bienes. El siervo fiel y prudente que cuida bien su casa, que da ración de alimentos a su tiempo. Y cuando hablamos del siervo fiel, cada uno de nosotros somos llamados a ser ese siervo fiel, para que en aquel día el Señor nos diga, buen siervo fiel,
pasa al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Glorioso día será ese día cuando escuchemos esas palabras por haber sido fieles administradores de lo que Dios nos ha dado. Cada uno en su área y a su manera, en su casa, en el hogar, con el matrimonio, con la familia, con los hijos. En cada área donde nos desarrollamos tenemos una responsabilidad de dar buen testimonio, de tratar bien a nuestros hermanos, a nuestros consiervos, de tratar bien a nuestra familia, de tratar bien a nuestros hijos, de tratar bien al cónyuge, de tratar bien a nuestros hermanos. Porque ¿qué le responderemos al Señor si el Señor viene y te encuentra maltratando, golpeando, criticando a un hermanito, a una hermanita, queriendo destruirlo, destruirla? ¿Qué te dirá el Señor? Bien hecho, buen siervo y fiel. No, te dirá: mal siervo, apártate de mí, hacedor de maldad. Apártate, que no te conozco. ¿Por qué? Porque mira lo que estás haciendo con mi casa. Mira lo que estás haciendo, cómo estás desperdiciando el tiempo, disipando lo que te dejé, cómo estás maltratando a tus consiervos, lo que estás haciendo con aquello que te di para que estuvieras al cargo de ello. Hermanos, somos responsables de honrar a Dios con lo que Él nos ha dado y en lo que Él nos ha dado. Honra a Dios honrando a tu familia, honrando tu hogar, honrando a tus hermanos, honrando todo aquello que Dios te ha dado. De esa manera vamos a dar buenas cuentas delante de Dios. De esa manera vamos a poder estar de pie cuando el Señor venga y que Él nos diga: buen siervo, supiste honrar mi nombre, administrando bien, tratando bien aquello que yo te di. Entonces, de otra manera, el Señor simplemente dice que aquel mal siervo que comenzó a golpear a sus consiervos, y dice a comer, a beber con los borrachos, dice que cuando el Señor venga, el Señor de aquel siervo, a la hora que éste menos lo espera, a la hora que éste no sabe, entonces vendrá y lo castigará duramente. Eso de castigar duramente nos habla de lo que es el tormento eterno prácticamente. Nos habla de quedar excluido de la gloria de Dios. Entonces lo castigará duramente, dice, y pondrá su parte con los hipócritas. Y termina diciendo: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el día terrible. Ese es el día que, como se dice, no se le desea ni al propio enemigo, porque será un día espantoso. Entonces no nos habla de una segunda oportunidad cuando venga el Señor de aquel siervo, de aquellos siervos, sino que el que hizo lo correcto será recompensado y el que hizo lo incorrecto será castigado. Avancemos en nuestro tema y entremos más en forma a lo que dice la palabra. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como os digo, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios para vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Oiga cómo comienza a decir desde el versículo 6 en adelante el centro del tema: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, el mundo atribula a la iglesia, siempre la ha atribulado, desde el principio, desde Caín a Abel, y de ahí miramos los hijos de Caín, la descendencia de Caín, igualmente levantándose siempre contra los hijos de Dios, la descendencia de Set y todos aquellos que honraban a Dios. Y así lo seguimos mirando a través de las edades hasta nuestro tiempo. Siempre se ha mirado esto y siempre se mirará. En la iglesia de Cristo ha sido atribulada. ¿Por quién? Por el mundo, por el pecador. Se han mofado de ella, han hecho afrenta de ella y tantas cosas que le han hecho, pero
Dios tiene un tiempo para ajustar las cuentas. Vean lo que dice el versículo 7, cómo nos habla ahora de lo que Dios va a hacer. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí nos habla de el arrebatamiento. Nos habla cuando el Señor vendrá a vosotros que sois atribulados. O sea, toda la iglesia que está pasando por tribulación, que ha pasado desde la antigüedad, desde la iglesia primitiva hasta nuestro tiempo, dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. O sea, vamos a tener un reposo con los santos de Dios, con los hijos de Dios, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En ese día, cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor cuando venga de esa manera? Dice el versículo 8: para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice para dar retribución, dice para dar retribución. La palabra retribución quiere decir para dar el pago, para dar lo que merece cada uno. Dice la palabra que Dios no es deudor de nadie. Dios a todo ser humano le va a pagar, le va a dar su retribución. Al que hizo lo malo le va a dar retribución de juicio y de castigo. Al que hizo lo bueno le va a dar retribución de salvación, de vida eterna, de bendición, de gozo, de paz y de tantas otras bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Entonces dice para dar retribución. El Señor, cuando viene, dice que viene para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, todos aquellos que ignoraron a Dios, que no quisieron nada con Dios. Primeramente, los que no quisieron saber nada de Dios, los que no conocieron nada de Dios, es el mundo inconverso. Dios viene para darles el pago. Ahí comenzará los juicios de la ira de Dios. La iglesia es arrebatada para estar con el Señor, y en ese momento que a unos levanta y arrebata, a otros les cae juicio del cielo, a otros les comienzan a caer los juicios de Dios. Viene a dar retribución primeramente a los que no conocieron a Dios. Pero no solamente habla de los que no conocieron a Dios. Segundo dice, ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, viene, podemos decirlo, aquí hay dos aspectos de aquellas personas a las que Dios les va a dar retribución. Una es a los que no conocieron a Dios, y la otra es también los que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, alguien puede decir, pero es que yo sí conozco de Dios, es que yo sí conocí a Dios. Ahí está hablando de los que no conocieron a Dios, pensando en que alguien pueda pensar que lo interprete como que nunca nadie le habló de Dios, no conocieron nada de Dios. Pero no está hablando solamente de aquellos que ignoraron, que no conocieron intelectualmente acerca de Dios, sino que está hablando aún de aquellos que profesaron conocer de Dios, pero nunca obedecieron a Dios. ¿Sí me explico? O sea, por eso dice que a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el no obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos hace semejantes a personas que no conocieron a Dios. Si alguien dice, pero yo sí conocí a Dios, pero dice el Señor, para mí eres un desconocido, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. A los únicos que conozco son a los que hacen mi voluntad, a los que me sirven, a los que me honran, a los que me aman. Esos son los que son conocidos por el Dios de los cielos. Esos son en los cuales será glorificado el Señor de una manera especial. Amén, mis hermanos. Avancemos entonces, mantenga eso en mente. Los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el profesar conocer a Dios pero no obedecer el evangelio nos deja excluidos, nos deja en el riesgo y en el peligro de quedarnos cuando Cristo venga. No podemos confiarnos en que yo sé intelectualmente, en que yo conozco intelectualmente. La interpretación de Dios, de conocer a Dios, es de hacer la voluntad de Dios, es de obedecer a Dios. Ese es el verdadero
hijo de Dios que conoce a Dios de corazón. El que obedece a Dios, el que honra a Dios, el que agrada a Dios con todo su corazón, ese es el que verdaderamente conoce a un Dios vivo y verdadero. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Porque vuelvo a repetir, si tan solo nos quedamos con el conocimiento intelectual, pero no hay obediencia al Evangelio, entonces quedaremos excluidos, como dice aquí, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 9 y 10. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces vea usted lo claro y transparente que nos habla la palabra. El versículo 8 nos habla de aquellos, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y aclara, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos claramente que no solamente basta con conocer intelectualmente, sino hay que obedecer al Evangelio. Ahí es donde está la base y el fundamento. Entonces dice, ¿qué sucederá con estas personas que no conocieron a Dios o que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Esto es el resultado final: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. La palabra no dice los cuales se dejarán cortar la cabeza y no se dejarán marcar y tendrán una segunda oportunidad y serán salvos al final de cuentas. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra del Señor dice claramente que cuando Cristo venga con los ángeles de su poder, en llama de fuego, con poder y autoridad, dice que va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio. Y dice que los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Van a sufrir pena, castigo de eterna perdición. Y no solamente castigo de eterna perdición, sino que quedarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso le digo, la palabra nos afirma, no hay esa segunda oportunidad. Solamente dice que sufrirán pena de eterna perdición. Quedarán excluidos de la gloria de Dios. No habrá segunda oportunidad. Y dice el versículo 10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. O sea, los santos serán levantados, el Señor será glorificado en sus santos y será admirado en todos los que creyeron. O sea, los que creyeron serán levantados, el Señor será glorificado para bendecirlos, para salvarlos, para arrebatarlos. Pero los que no obedecieron, los que no conocieron a Dios, sufrirán pena de eterna perdición y quedarán excluidos eternamente de la presencia del Señor y de su gloria. ¿Comprendemos, mis hermanos? Avancemos en nuestro tema. Veamos cómo nos lo dice ahí mismo en 2 de Tesalonicenses. Solo avance un poquito en su Biblia, el capítulo 2 y el versículo 7 en adelante. Oiga cómo nos lo dice este pasaje. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Veamos cómo nos comienza a decir este pasaje. Nos habla porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad, la maldad, desde el tiempo de Pablo ha estado presente. Esto no ha sido algo nuevo en nuestro tiempo, sino que desde el tiempo de Pablo ya estaba en acción ese misterio de la iniquidad, de maldad. Solo dice que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando nos habla de que hay quien al presente lo detiene, solamente hay alguien que detiene esa maldad de tomar control de este mundo, ese misterio de iniquidad.
ese misterio de maldad que se mueve y que corrompe y que destruye. Solamente hay alguien que detiene ese misterio. Es el Santo Espíritu de Dios que está habitando en la iglesia de Cristo Jesús, que se mueve en la iglesia. Es la luz de este mundo, es la sal de esta tierra, lo que impide que este mundo se corrompa en su totalidad. Podemos interpretar cuando aquí dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Podemos interpretar ese hay quien como el Espíritu Santo de Dios, o también como la iglesia de Cristo. Y viene siendo lo mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, estamos hablando de la operación del Espíritu a través de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, pues hablamos de que la iglesia no se mueve sola. La iglesia es guiada, es dirigida, es movida por el Santo Espíritu de nuestro Dios, y nos convierte en la sal de esta tierra, en la luz de este mundo. Gracias a Dios por la iglesia que aún está en esta tierra, que este mundo no se ha corrompido. Hermanos, no es la ciencia la que mantiene a este mundo sin corromper. No es, hermano, la psicología y la filosofía y los estudios académicos los que detienen este mundo de que no se corrompa. Nada de eso detiene la corrupción. Al contrario, entre más sabio pretende ser el hombre, más inteligente para corrompirse se convierte. Más astuto y más sagaz para corrompirse. Cada día más y más y peor, y va de mal en peor. Entonces no es la ciencia la que previene al mundo de corrompirse. No es la psicología, la filosofía. No son las prisiones, ni los centros de rehabilitaciones, ni nada de ello. Solamente es una sola cosa. Solamente es un personaje. Es el Espíritu Santo de Dios. Es la iglesia lavada por la sangre del Cordero. Somos la sal de la tierra. La sal es la que conserva este mundo. Somos la luz de este mundo. Solamente es porque la luz sigue brillando que este mundo no está completamente cubierto por tinieblas, que no está completamente asolado y destruido. Pero se le acerca un día en que vendrá la completa destrucción a este mundo. ¿Cuándo? Cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces la oscuridad cubrirá este mundo. Entonces la maldad sin precedentes cubrirá este mundo como usted no se imagina. Creemos que ahorita hay maldad. Lo que hay ahorita es una risa a comparación de lo que habrá cuando la iglesia sea arrebatada. Ya no habrá sal preservando la corrupción de este mundo. Ya no habrá luz preservando y ahuyentando las tinieblas. Hasta este día la iglesia brilla en este mundo, abre camino en este mundo, es un luminar en este mundo, es una luz que ilumina y no permite que las tinieblas inunden este mundo completamente, porque todavía está la luz en este mundo que es la iglesia. Entonces dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? El Espíritu Santo de Dios operando en la iglesia, moviéndose en la iglesia, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. La iglesia será levantada, la iglesia será quitada, y entonces la corrupción entrará, minará, carcomerá en este mundo sin que haya nada ni nadie que le impida el poder completamente corrompir a este mundo. Dice el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Habla de la manifestación del inicuo. La manifestación del inicuo o del anticristo, dicho con palabras más entendibles, más familiarizadas para la mayoría. Cuando hablamos de esa manifestación, hay alguien que detiene, ya está en acción, ya está operando toda esa influencia de maldad, toda esa corrupción, toda esa manipulación de engaño ya está. Y cuando digo ya está, no estoy hablando de hace una semana, ni de hace un mes, ni de el 2019 cuando comenzó el COVID. No, estoy hablando desde el tiempo del apóstol Pablo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. La operación del Espíritu de Dios trabajando en la iglesia, y entonces se manifestará cuando se ha levantado
arrebatada la iglesia, cuando sea arrebatada la iglesia, cuando sea quitada de en medio la iglesia, entonces se manifestará aquel inicuo. Entonces habrá la completa manifestación. Por eso usted no se preocupe en sí que, oiga hermano, que la marca, oiga hermano, que el anticristo. Yo le digo una cosa: si usted está aquí para ver el anticristo, usted ya se perdió, ya se quedó, ya ni se preocupe. Ya mejor disfrute los pocos días que le queden en esta tierra, por así decirlo. La esperanza que tenemos es de ser arrebatados antes de que esto suceda, porque el que se quede es porque el Señor ya se llevó a su iglesia. Ya fue arrebatada la iglesia, bendito el nombre del Señor. Por eso dice que hasta que Él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. El inicuo no se manifestará, el anticristo no se manifestará antes de que la iglesia sea arrebatada. Primero la iglesia es quitada. Repito, la iglesia es la única autoridad que hay sobre este mundo, deteniendo la influencia de maldad que cubra la faz de la tierra. Por eso el Señor Jesús dijo a Pedro: sabes que las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, aleluya. Y yo te daré autoridad y a mi iglesia para que lo que aten en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra sea desatado en los cielos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces la autoridad de la iglesia es la única autoridad que puede detener, que puede limitar la operación de maldad sobre este mundo. Ni filosofías, ni psicologías, ni reclusorios, ni prisiones, ni ciencia, ni nadie puede detener la maldad y la iniquidad que opera en el ser humano. La única autoridad que Dios estableció en esta tierra y que le delegó tal autoridad fue a la iglesia lavada con la sangre preciosa del Cordero. He aquí yo les doy poder, les doy autoridad. He aquí yo los envío, yo les doy esa autoridad. Solamente la iglesia, nadie más, nadie más. Entonces dice el versículo 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando de anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Obviamente en el momento que lo matará y lo destruirá, no será así al instante, en un momento. Primero derramará, como decía Primera de Tesalonicenses, los juicios, la ira. Estará dando esa retribución a todos los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de Dios, que proféticamente es la 70 semana de Daniel, la última semana. Simbólicamente hablando, una semana tiene 7 días. Se cree que serán 7 años que durarán esos juicios derramándose sobre este mundo. Dios castigando al mundo pecador, derramando su ira, como lo dice específicamente en Apocalipsis. Y de ahí vemos que al final de esos juicios es cuando se cumple esta palabra, que entonces el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida aquel inicuo y a todos sus seguidores. Amén, hermanos. Solamente amplío eso un poquito para que lo entendamos más claramente. Seguimos avanzando y vamos al versículo 9. Oiga lo que dice la palabra: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Inicuo, es decir, este personaje cuya venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, será una encarnación de Satanás, será una imitación de lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Dios se manifestó en Cristo. Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Pues el anticristo será Satanás entre nosotros en aquella encarnación. Bueno, cuando digo entre nosotros, estoy hablando entre este mundo, entre la gente de este mundo. La iglesia, por supuesto, ya no va a estar en esta tierra. La iglesia ya va a estar en la presencia de Dios. Entonces dice: inicuo cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Vendrá con mucho poder, con muchas señales, muchas manifestaciones mentirosas. Todo lo que Satanás hace es mentira, es engaño, es solamente una alucinación.
que hace ver al hombre, no es real. El verdadero poder, el único que lo tiene es el Todopoderoso, el Dios de los cielos, el Rey de la gloria, el Salvador de la humanidad, que es Cristo Jesús. Él es el único que tiene un poder genuino y auténtico y real. Todo lo que el enemigo hace es mentira, es engaño, aunque se mira, se siente y se percibe real completamente. Me explico, hermanos. Por eso dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, no hace nada real, no tiene nada real, no tiene nada verdadero. Todo es engaño, todo es mentira, es padre de mentira, es experto en el engaño, en la ilusión, en la fantasía, en el hacer creer la mentira, el engañar. Por eso dice, con prodigios y señales mentirosas, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, para todo el que se perdió, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga bien esa frase: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, es en nuestro tiempo cuando el amor de la verdad se expresa, lo ofrece a brazos abiertos el Señor. Se predica de calle en calle, de esquina en esquina. Se predica por televisión, por radio, por internet, por satélite, por tantos medios y tantos lugares, que es difícil en este tiempo encontrar una persona que no haya oído las buenas nuevas de salvación. Es difícil. ¿Por qué razón? Porque el amor de la verdad se está predicando. Ya Cristo tenía que haber venido, pero no ha venido. ¿Por qué? Porque es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor sigue esperando el último pecador que se arrepienta, y si no ha venido, es porque sigue mostrando el amor de la verdad para que el hombre sea salvo, para que el hombre no se pierda, para que el hombre encuentre salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero siempre ha habido y siempre habrá gente que no recibe el amor de la verdad para ser salvo. Hermanos, todo el que se quede inconverso y supuestamente cristiano, la única razón por la que se quedó es porque no recibió el amor de la verdad para ser salvo. O sea, el amor de la verdad para ser salvo es el sacrificio de Cristo, por supuesto. Y hablar del sacrificio de Cristo es entrar en un pacto con el Señor. Este es mi nuevo pacto en mi sangre. Y un pacto no solamente es buscar los beneficios de aquella persona o de aquel ser de nuestro Dios, sino es entrar en un compromiso. Un pacto es la más alta forma de compromiso que uno puede hacer. Un contrato es una cosa, un pacto es superior a un contrato. Un acuerdo es una cosa, un pacto es superior a un acuerdo. No hay más alta forma de compromiso que un pacto. Cuando una persona de corazón, bíblicamente conforme al evangelio sano y real, recibe a Cristo en su corazón, dice creer de corazón en Cristo, lo que está haciendo es diciendo: quiero entrar en un pacto con mi Dios. Y entrar en un pacto es entrar en un compromiso. Te entrego mi vida y recibo tu vida. Yo soy tuyo y tú eres mío, Señor. Yo soy tu hijo y tú eres mi Dios. Yo sé que tú me ayudarás y yo buscaré vivir para honrarte y amarte y agradarte. Es un compromiso en su más alta calidad. Entonces, cuando una persona dice: pero yo creí, yo recibí el amor, yo alcé la mano, yo repetí una oración. Hermanos, si no entendemos lo que significa verdaderamente creer en el Señor, recibir al Señor, nos podemos quedar simplemente con la fantasía. Nos podemos quedar como se utiliza muchas veces en este tiempo en muchas iglesias americanas. Lo único que les interesa es sacar una confesión de que alguien repita una oración de fe, y hasta ahí ya eres salvo, ya la hiciste y ya te vas al cielo y ya no hay problema. Aunque siguen viviendo una vida desordenada, desenfrenada, como si no conocieran a Dios.
es un engaño y es una mentira, mis hermanos. Esa no es una esperanza real ni viva. La esperanza real y viva está para aquellos que entran en un pacto con el Dios de los cielos. Señor, creo en ti, entro en el nuevo pacto, la sangre del pacto. El pacto más alto que hay es el pacto de sangre. El compromiso más alto que hay es un pacto. Y el pacto más alto, el nivel más alto de pactos que hay, porque hay muchas clases de pactos. Dios mismo hizo muchas clases de pactos. Está el pacto de sal, que es muy resonado en la palabra, y diferentes tipos de pactos. Pero está el pacto de la circuncisión. Están diferentes pactos que Dios hizo con el hombre, pero no hay ningún pacto similar o a la altura del pacto de sangre. Y Jesús, cuando dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, este es el nuevo compromiso, esta es la nueva forma de vivir, este es el acuerdo, este es el compromiso en el que entra todo aquel que cree en mí de corazón. Un pacto de sangre genuino y auténtico de parte de Dios. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces, el recibir el amor de la verdad para ser salvos tiene que ver con entender y saber que no solamente es el decir: sí, Dios, dame todo lo que tú quieras y yo voy a vivir mi vida a mi manera. Sí, Señor, sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida, y dame salvación y vida, y dame bienes, y dame riquezas, y dame esto y dame el otro. Pero no te metas conmigo. Mi vida privada es mi vida privada. Mi vida personal es mi vida personal. Yo voy a vivir mi vida a mi manera. Esa es la forma de creer en Dios de mucha gente. Es una forma falsa, es una esperanza vana, no es algo genuino. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver al camino genuino, auténtico de parte de Dios. Es tiempo de volver al evangelio puro, a la leche no adulterada. Es tiempo de entender y conocer y creer qué significa recibir el amor de la verdad para ser salvos. Porque en este caso habrá mucha gente, dice, que será engañada por el anticristo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El hombre se pierde porque no recibe el amor de la verdad, el amor auténtico de Dios. ¿Y qué sucede después de esto? Veamos qué sucede, si hay oportunidad o no. Veamos si hay esperanza o no. Versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Veamos la diferencia entre los versículos 9 y 10 y 11 y 12. Los versículos 9 y 10 nos hablan del anticristo, del hombre de iniquidad. Nos habla de el poder que tendrá. Nos habla de las señales y prodigios mentirosos que hará. Ya eso en sí mismo es un reto terrible, que va a engañar al mundo entero con esa clase de poder, de engaños, de manipulación y de todo lo que hará. Pero si hubiera uno que diga: yo soy demasiado inteligente para que me engañe el anticristo, yo soy demasiado sabio para que me deje engañar y manipular por el enemigo. Supongamos que haya alguno que en verdad sea demasiado sabio, ¿verdad? Que en ese caso dudo que lo vaya a ver. Pero aún si lo hubiera, si usted escapa del anticristo, si se queda después de que el Señor levante a su iglesia, como ya lo leímos, si se queda después de que la iglesia sea quitada, de que la iglesia sea arrebatada y entonces se manifieste aquel inicuo, si se queda usted y no lo engañara la bestia, el anticristo, el falso profeta, y escapara de esa influencia demoníaca terrible que se presentará con gran poder y prodigios y señales y engaño de toda clase para engañar a todo el que se quede, si llegara a escapar por alguna casualidad, por alguna razón de ese tipo de manipulación, le espera algo peor. Le espera enfrentarse a Dios. Porque dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
Esto es de lo que nadie puede escapar. Esto es de lo que no hay salida. ¿Cómo cree usted que vaya a haber una segunda oportunidad para el que se queda? Si dice el Señor, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por cuanto estuvieron como en el tiempo de Noé, que Noé les predicó por 120 años, arrepiéntanse, viene un diluvio, y se burlaban y se mofaban de Noé y no le hacían caso hasta que vino el diluvio, y entonces le gritaban, Noé, Noé, ábrenos la puerta. Entonces, ¿qué nos hace pensar, hermanos, que ahora va a ser diferente y que el hombre va a poder clamar a Dios y va a encontrar salvación? Si dice que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso. Ya no es el diablo, ya no es el anticristo, ya no es la bestia, ya no es el falso profeta. Ahora el que manda ese poder engañoso es el mismo Dios. ¿Para qué manda ese poder engañoso? Para que crean a la mentira. Dios se encargará de que el que se queda se convierta en un seguidor del anticristo. Dios se encargará de que el que se queda sea engañado y manipulado por todo ese engaño de iniquidad. Dios se encargará. No será solamente el anticristo, la bestia o el falso profeta, sino que Dios mismo enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que tengan una segunda oportunidad. ¿Eso dice? No, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, el fin de enviar ese poder engañoso no es con el fin de que se arrepientan, no es con el fin de que se conviertan, no es con el fin de que se vuelvan a Dios, no es con el fin de que sean salvos, no es con el fin de nada de eso. Entonces, ¿con qué fin es? Con el fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, mis hermanos, ¿quién escapará de Dios si Dios envía ese poder engañoso? ¿Quién podrá resistir a que Dios envíe ese poder que haga creer al hombre en el engaño y en la mentira, a fin de que se condene, por cuanto no recibió el amor de la verdad para ser salvo, por cuanto se complacieron en la injusticia, porque no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia? Como dicen por ahí, Dios les dará una taza de su propio chocolate. O sea, refiriéndome a que el hombre tanto se aferra a querer irse tras el mal, que Dios le dirá, te voy a entregar de manos llenas al mal. Te voy a rendir para que creas y te entregues y sirvas y ames y te identifiques en plenitud con toda aquella maldad que se aproxima. Te voy a entregar completamente a todo eso. Yo mismo me voy a encargar, dice Dios, enviando un poder engañoso. Entonces no hay esperanza, no hay salvación, no hay oportunidad, porque Dios mismo enviará un espíritu de engaño para que crean a la mentira y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y el fin es de que sean condenados. Hermanos, no esperemos una segunda oportunidad. No esperemos que habrá salvación después de que Cristo levante a su iglesia. Hoy es el tiempo, hoy es el día, hoy es el momento, hoy es la oportunidad gloriosa y hermosa que Dios nos ofrece, que Dios nos da para volvernos a Él, para ponernos a cuentas con Él, para buscarle de todo corazón. Fuera de ello, estamos perdidos. No hay esperanza. Primero, el engaño del diablo, el anticristo, la bestia, el falso profeta. Y segundo, el engaño de Dios. Dios mismo enviando un poder engañoso, un espíritu de engaño para que crean a la mentira. Así que ¿quién podrá escapar de eso? Nadie, nadie, absolutamente nadie. Avanzamos en nuestro tema, que el tiempo ya nos ganó. Veamos un ejemplo de esto ya en el cumplimiento profético. Veamos qué dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 y 21. Y veamos el cumplimiento profético. Si alguien dice, hermano, ¿en verdad irá a pasar eso? Le digo, se lo afirmo, se lo aseguro, se lo garantizo.
¿Y cómo me lo garantiza? Se lo muestro ya como que sucedió. Ya lo vio Juan. Juan vio que ya sucedió aquello. Lo vio aunque no ha sucedido. ¿Por qué no ha sucedido? Pues porque es un evento futuro, profético. Pero le digo que ya sucedió, es como que ya sucedió porque Juan ya lo vio. Es como que Juan, el Señor lo adelantó al final de la película y ya vio, ¿verdad?, qué pasó al final. ¿Quién murió? ¿Quién vivió? ¿Quién tuvo oportunidad? ¿Quién no? Y veamos el panorama en lo que es la profecía bíblica, para que tengamos la claridad mental de lo que sucede ya en un cumplimiento real. En un cumplimiento real que muy pronto sucederá. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¡Qué tremendo! Dice que cuando esté los juicios de Dios cayendo sobre esta tierra, ya en los temas pasados estuvimos mirando lo terrible que serán las plagas. El sol vendrá quemando, causando cánceres espantosos y quemaduras horribles. La vegetación, los ríos, los mares contaminados, quemados. Algo terrible que estará sucediendo. Esta tierra quedará trastornada, quedará como un muladar, quedará como un basurero. Esta tierra será algo terrible, terrible en todos los aspectos: hambre, peste, guerra, crimen, maldad, violencia, en todos los aspectos, manifestaciones diabólicas, cuales ni siquiera Hollywood las ha podido reproducir, como se mirarán de una manera tan fuerte y tan terrible en los últimos tiempos, de acuerdo a este libro de Apocalipsis. Pero imagínese usted los hombres que iban en ese tiempo, mirando esas plagas, esas pestes y todo aquello tan terrible, y mirando que son los juicios de Dios. Y dice la palabra: y los otros hombres, o sea, los que no murieron, porque muchos morirán por los terremotos, por las plagas, por las pestes y por todo lo que sucederá en ese tiempo. Y los que queden vivos, el número, el porcentaje de gente que quede vivo, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Y cuando yo leo esto digo: Señor, yo no entiendo esto. Yo pensaría de que ¿quién no se va a arrepentir si llega a ver eso? O sea, uno piensa: si yo llegara a ver eso, caigo de rodillas diciendo: perdóname, Dios mío. Si no creía, ahora sí creo. Si no me había arrepentido, ahora me arrepiento hasta 5 veces, ¿verdad? Pero dice que estos hombres, aunque vieron todo ello, experimentaron todo aquello, dice que no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de barro y de piedra y de madera, porque todo eso no es nada nuevo. Desde la antigüedad se adoraba y se sigue adorando hasta el presente. Toda esa idolatría que es reprobada y rechazada de parte de Dios, que es guarida de demonios, no es otra cosa. Toda idolatría, toda forma de idolatría es un nido de demonios. Es lo único que es, toda forma de idolatría. Entonces, ¿qué hay detrás de todo eso? Nada bueno. Pero a pesar de todo esto, esta gente no se arrepintió. Dice: de las obras y de todo aquello que adoraban, las imágenes de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Dice: y no se arrepintieron de sus homicidios. O sea, va a haber asesinato, crimen de una manera desmedida. Los gobiernos van a perder su control completamente y va a ser algo horrible. Dice: ni de las hechicerías, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. No se arrepintieron. ¿Por qué no se arrepienten mirando todo lo que van a ver, pasando todo lo que va a pasar? Porque no va a haber oportunidad para arrepentimiento. No va a haber más oportunidad para arrepentimiento. El arrepentimiento va a estar cerrado. El arrepentimiento no es una cosa que el hombre decide cuando le da la gana. El arrepentimiento es un regalo de Dios, que Dios es el que lo da, el que lo pone en el corazón, para que el hombre pueda tener esa capacidad de recapacitar y de volverse a Dios. Pero en este caso,
El anticristo va a engañar, la bestia, el falso profeta, y el Señor mismo mandará un espíritu de engaño para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y aunque verán lo que verán, no se arrepentirán. Seguirán adorando a los demonios, seguirán adorando a las imágenes, seguirán en sus fornicaciones, en sus adulterios, en sus homicidios, en sus hechicerías, en sus hurtos, en sus homicidios, en su maldad, de una y de otra manera. Seguirán en lo mismo. ¿Me explico, hermanos? No habrá oportunidad. Veamos qué dice Apocalipsis 16, 9 al 11. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Vea usted lo terrible de esto. O sea, vuelve a recalcarnos. Y los hombres que se quemaron con el gran calor, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar en ese tiempo? Estarán siendo atormentados por los juicios. Y ni ahí, en medio del castigo y del juicio, era para que ahí por lo menos gritaran: Dios, ten misericordia de mí. Pero ¿sabe qué gritarán? Maldiciones e insultos contra Dios. Eso gritarán. En vez de decir, por lo menos en ese momento que está cayendo todo aquello, el gran calor quemándolos, aquel sol entrando quizás directamente por la capa de ozono, quemando a los hombres y dañando de una manera terrible a todos los hombres que estén en ese tiempo, ¿verdad? Y ahí en medio de toda esa condición, repito, era para que cualquiera dijera: ahí sí van a caer postrados, arrodillados, clamando por misericordia de Dios. Por lo menos, Dios, ten misericordia, ya no nos castigues más, nos arrepentimos, no sé, alguna cosa por el estilo. Uno pensaría por lógica. Pero ¿por qué es que no harán eso? En vez de que pidan misericordia de Dios, sentirán odio contra Dios, blasfemarán, maldecirán a Dios por aquello que está sucediendo. Entonces dice que aquellos hombres, dice, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, sino que lo blasfemaron y sabían que Él es el que tiene poder sobre esas plagas. Ellos sabían y entendían. Esto no es un problema científico como lo dice la NASA, que la capa de ozono se está desgastando y que aquí, que allá, y que los rayos están entrando más fuerte. Esto no es un problema científico. Esta es la preparación de los juicios de Dios que se aproximan a esta tierra y que van a llegar, y se aproximan a pasos agigantados. El mundo querrá disfrazarlo como algo científico. Es el cumplimiento de la palabra. Ya como esto va avanzando, ya como entramos en los últimos tiempos, vamos a mirar esto de una manera palpable, que los hombres entenderán palpablemente que esto no es coincidencia ni casualidad, ni es un evento, repito, científico que está afectando la tierra, sino que entenderán que esto viene de Dios, y que Él es el que tiene poder sobre estas plagas, sobre estas situaciones, que Él es el que está trayendo aquel juicio, que Él es de quien viene todo aquello. Ellos entendieron aquello, y ni siquiera entendiendo aquello se arrepintieron, sino que maldijeron a Dios, blasfemaron contra Dios y no le dieron gloria ni se arrepintieron. ¿Por qué es que pasa esto? Porque tendrán primero un engaño del anticristo, de la bestia, del falso profeta, y segundo, un poder engañoso de parte de Dios para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sigue diciendo el versículo 10: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y
y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. No solamente sobre el trono de la bestia, sino el reino de la bestia se cubrió de tinieblas y era un tormento insoportable, según dice aquí, que mordían sus lenguas de dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hermanos, como dice el dicho, más claro que el agua no se puede decir esto, ¿verdad? La palabra nos muestra la evidencia, ya no simplemente mirando de este lado a lo que pueda pasar, sino ya mirando lo que estará pasando en el cumplimiento de los juicios de la ira después de que la iglesia sea arrebatada. Lo único que esperará al que se queda es sufrir pena de eterna perdición, juicios, tormento, y no habrá arrepentimiento. Solamente blasfemarán contra Dios, se enojarán contra Dios, maldecirán a Dios y no se arrepentirán de sus obras. Irán de mal en peor y terminarán en la condenación eterna. Ese es el fin de todo el que se queda. Por eso, una vez más, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Aprovechémoslo de parte de Dios y recibamos ese amor de la verdad para ser salvos, esa bendición. Aquí nos detenemos, el tiempo se nos ha ido. Vamos a ponernos de pie y vamos a hablar con el Señor.